Buenos días. Buenos Primero, días. gracias por la invitación, a Élite, por supuesto, a CaixaBank. Y decir que, bueno, que gracias porque es una oportunidad para aprender de la mesa que hemos tenido anteriormente y después de la mesa que viene después, con esos testimonios de empresas muy comprometidas con la sostenibilidad o con la responsabilidad social. Yo llevo 12 años con la cátedra de RSC, pero anteriormente hubo un tiempo anterior en el que investigué, hice la tesis doctoral y bueno, pues empecé a dar alguna charla y a relacionarme con empresas en general en temas de responsabilidad social. La tesis es del año 2006, con lo cual pues llevamos ya unos cuantos años, 16 años. Entonces tienes una visión global de lo que estamos tratando hoy. Es decir, en su momento se hablaba de RSC, se ha dicho aquí también esta mañana, luego de sostenibilidad, luego de informes, luego de memorias. ¿Realmente hay un cambio o estamos siempre hablando de lo mismo pero solo se cambia la nomenclatura? Bueno, a los humanos nos gustan mucho las cosas nuevas, ¿no? Redenominar las cosas y ponerles nombres destellantes, modernos y sobre todo sobre todo a los directivos les gusta mucho lo de estar a la última, ¿no? En las denominaciones. Realmente la responsabilidad social es las políticas que lleva a cabo una empresa para generar impactos positivos en términos económicos, sociales y ambientales en sus grupos de interés. Desde el punto de vista de la sostenibilidad es cómo las políticas se llevan a cabo en la empresa sin comprometer recursos en el futuro. Es decir, estaríamos hablando de términos muy parecidos. Las mismas políticas seguramente vistas desde distintas perspectivas. Ahora también se hace referencia al término ASG o ESG o ESG y de tal forma que, en mi opinión, son redenominaciones del mismo concepto, que es tener un comportamiento responsable, compromiso con los términos, en términos económicos, sociales y ambientales, pero se va redenominando y sí es verdad que hay pequeños matices que diferencian un término de otro, pero en esencia son prácticamente lo mismo. Longinos, yo voy a hacer las preguntas difíciles, porque aquí estará la gente escuchando y dirán, de acuerdo, ¿y cuál es el bueno? ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál es el que tengo que implantar en mi pequeña empresa? Porque al final la inmensa mayoría, ya lo decía el decano, son pymes de 0 o un trabajador. Pues, como dicen en la huerta, yo me crié con la RSC. Seguramente a nivel europeo y a nivel mundial se impondrá el término sostenibilidad, porque en inglés suena mejor. El inconveniente que tiene el término sostenibilidad es que se asocia todavía mucho a los temas solo ambientales. Ese es un pequeño inconveniente de llamarle sostenibilidad, aunque, como bien ha dicho Ramón Madrid, en la normativa europea que va a salir se le denomina sostenibilidad a este tipo de políticas, con lo cual seguramente tengamos que empezar a llamarle todo sostenibilidad, llevando cuidado con que no solamente son temas ambientales. También hay gente que se siente cómoda, sobre todo los directivos, con llamarle ASG o ESG porque son indicadores de valoración de intangibles. Tiene la ventaja ASG o ESG en inglés que en su propia denominación describe exactamente de qué estamos hablando, de temas ambientales, sociales y de gobernanza. Pero tiene el inconveniente de que es prácticamente lo mismo y solamente le nombra una pequeña parte de los directivos. No sé cuál se va a quedar, que cada uno se sienta cómodo. Todas son válidas. Todas son válidas, efectivamente. Yo tampoco es una cuestión dogmática. Lo importante es que hagas cosas. Y el cómo las llames, pues cada uno que se sienta cómodo de llamarle. Lo importante es que todas aportan valor, entiendo. Pues sí, al final es, como bien se ha dicho en la mesa anterior, no solamente preocuparte de hacer un buen producto o servicio, cobrar un precio razonable, sino prestar también atención a todo lo que hace tu organización en los temas sociales, en los temas ambientales y en cómo se dirige la empresa, que son los términos de gobernanza. Hasta ahora las empresas solamente tenían la obligación de contar lo que hacían en términos financieros. Por eso anualmente depositaban sus cuentas y no se reportaba, no se rendía cuenta de todo lo que hacías en los otros ámbitos. Ahora ya últimamente los estados de información no financiera reportan las más grandes, primero las de 500, después las de 250 y seguramente esta tendencia
a reportar información llegue finalmente a casi todas las empresas. ¿A ser obligatoria, quieres decir? Sí, ¿O a ser necesaria? A ser obligatoria, a ser obligatoria. Es decir, que cada vez, no solamente las empresas, sino también las administraciones públicas, tendrán que contar qué es lo que hacen en términos sociales y ambientales. Ahora mismo, si hacemos un repaso histórico, apuntaba Olga en la apertura que los ODS se marcaron en el año 2015. Se marcaron un montón de objetivos para cumplir en el año 2030. Estamos a mitad de camino, estamos en 2022 y efectivamente hemos pasado una pandemia, hay una invasión. Realmente, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo estamos? ¿Estamos realmente en un punto en el que se antoja realista conseguir llegar a 2030 con el trabajo hecho? No, ya se sabe que no se va a llegar. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer nada ni que bajemos los brazos, al contrario. Los ODS son una meta, un fin, como los objetivos en la empresa, que muchas veces se ponen para no cumplirlos. Pero tienes una referencia, tienes una meta. Sería mejor cumplir el 70% de los ODS o de los objetivos en términos globales, porque hay 169 metas, algunos se van a conseguir, pero en cualquier caso el grado de avance es mejor un 70 que un 65, es mejor un 65 que un 60. Al final es una referencia que tenemos que tener en el horizonte, que sabemos que no se va a conseguir, pero que indudablemente es el único plan a nivel mundial para solucionar los problemas que tenemos en el mundo. Es el único asidero al que podemos cogernos cuando vemos situaciones tan dramáticas como el cambio climático o la desigualdad internacional en términos de pobreza. Si se cae la Agenda 2030, ¿qué nos queda? Por lo menos tenemos un referente. Entonces. Hay un referente, hay que seguir luchando, hay que seguir peleando y cada uno desde su posición a nivel individual, a nivel institucional, a nivel empresarial. Lo que tenemos que hacer es política, cada uno de nosotros y de las empresas responsables, para cuyo resultado sea contribuir a la Agenda 2030. Es decir, que cada uno desde su posición tiene que hacer RSC o tiene que hacer sostenibilidad para conseguir contribuir a mejorar los ODS. Longinos, podríamos decir que al igual que casi en la mayoría de procesos o incluso en los servicios hay tendencias, en la RSC y en la sostenibilidad también hay tendencias. Es decir, durante unos años hemos oído hablar muchísimo de igualdad, o se ha trabajado a fondo en los planes de igualdad, en la obligatoriedad, de hecho, de ellos. Ahora parece que todo está enfocado en el medio ambiente. ¿Estamos en un cambio de ciclo y vendrá otro después? ¿O realmente tenemos bien identificados cuáles son los problemas y estamos trabajando en todos ellos? Pues esto pasa como la mayor parte de las cosas en la vida, que lo urgente desplaza lo importante. Y ahora mismo estamos en términos de urgencia climática, igual que las empresas en su momento, hace 3 años, se volcaron con los temas de COVID, o hace menos tiempo con los temas de Ucrania. La emergencia climática hace que ahora mismo la mayor parte de las políticas se focalicen en términos ambientales, y porque no queda otra tampoco. Dentro de nada, pues supongo que nos tendremos que acostumbrar a ver el reporte que hace cada una de las empresas en términos de emisiones de CO2, o seguramente en los productos se incorporará información sobre su trazabilidad en términos climáticos. Y ahora mismo, como digo, el foco está puesto en el medio ambiente. Vamos a hablar de empresas. Aquí seguramente me pasa igual que a usted, Ramón, que realmente la cifra no la tengo del todo clara, pero creo que hay cerca de 90.000 empresas activas en la región de Murcia. De ellas, pues 6.600 son industriales, 12.000 de construcción, 25.000 casi de comercio y 43.000 de servicios. ¿Qué sector se interesa más o se preocupa más por la RSC? ¿Aquellos que están enfocados al público o al cliente final, el B2C, o empresas industriales, por realmente a lo mejor la conciencia medioambiental? Bueno, parece una pregunta muy de oráculo, pero realmente Longinos está en el día a día en contacto con las empresas. Hemos hecho muchas investigaciones en la cátedra. Hicimos una en 2012, que tuvo una continuidad en 2015. Ahí lo que demostramos de forma científica es que la responsabilidad social contribuye a hacer empresas más competitivas, en general. Eso tiene algunos matices. Por ejemplo, uno de ellos es que en las empresas de servicios esta relación es más fuerte.
Es decir, que aquellas empresas que invierten en RSC, si son de servicios, influye de manera mayor sobre la competitividad que en el caso de las empresas industriales, agrícolas o manufactureras en general. Cada empresa presta atención a aquellos asuntos que dependen de su sector. Indudablemente, las empresas agrícolas tienen que prestar atención a algunos asuntos, como son los medioambientales o como son los de contratación, mientras que otras empresas de servicios, como los medios de comunicación, pues tenéis que prestar atención a otros asuntos. Pero en cualquier caso, las políticas de responsabilidad social tienen más beneficios en el caso de las empresas de servicios. Esto es un titular, ¿eh? Tiene una explicación por detrás, digamos, una explicación posterior, que es que las empresas muy responsables en los servicios son las personas. Y uno de los primeros grupos de interés es los trabajadores y las trabajadoras, de tal forma que una empresa responsable seguramente tenga una plantilla con más talento, más preparada y más motivada. Y eso repercute más directamente en términos de competitividad que en el caso de otras empresas que dependen menos de la mano de obra, ¿no? Son intensivas en capital. Ya que has nombrado los grupos de interés, de los 4 principales, ¿no? Tenemos a clientes, proveedores, empleados y accionistas. Y corrígeme que aquí el profe eres tú, pero como principales, podríamos decir. Sí, son los 4 más importantes, pero bueno, cada empresa también tiene su configuración, pero esos son un denominador común prácticamente de todas las empresas. De esos 4, ¿cuál es el más exigente a nivel de sostenibilidad? Mira, en las empresas grandes, muy al contrario de lo que se cree, la mayor presión para que una empresa adopte responsabilidad social son los accionistas, son los propietarios. De hecho, la mayor parte de las empresas grandes españolas que cotizan tienen detrás como grandes accionistas a grandes fondos, como el Fondo Noruego de Pensiones o BlackRock, y esas empresas son extremadamente exigentes en el tema de responsabilidad social. De hecho, Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, hace 2 años ya impuso que aquel directivo que no fuese capaz de conseguir objetivos en términos de sostenibilidad no seguiría. Es decir, que era un imperativo. En términos económicos es rentable. Como bien ha dicho Olga en la presentación, cotizan más las empresas que son más responsables, de tal manera que los propietarios son los primeros interesados en que una empresa adopte RSC, entre otras cosas porque evita riesgos, es más transparente, tiene mejor adaptación a los cambios y los dueños son los primeros interesados en que una empresa sea responsable. Por supuesto, y también presión por parte de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de los consumidores o de los clientes. Las empresas pequeñas, por ejemplo, últimamente están bastante condicionadas por las exigencias de sus clientes empresas que van trasladando a la cadena de valor esa exigencia en términos de sostenibilidad. De tal manera que un proveedor de una empresa como Ero pues ya sabe que tiene que adoptar políticas de responsabilidad social porque si no, no va a poder seguir siendo proveedor de Ero. Y ese arrastre provoca que los clientes también exijan responsabilidad social. Nombras a empresas murcianas y efectivamente después de tantos años trabajando en la cátedra habrás detectado cuáles son las que más se han interesado por formar. Hablábamos en la mesa anterior, se nombraba la importancia de la formación. ¿Cuáles son las empresas de la región de Murcia, por aterrizarlo un poco, que más se han preocupado en formar a responsables de sostenibilidad, de RSC, de ESG? Bueno, nosotros tenemos un conjunto de patrocinadores que indudablemente... ¿Todos ellos? ¿Los damos por supuestos? Bueno, pero haciendo referencia de la forma más honesta posible, ¿Sí? Los participantes en la mesa que viene son 4 modelos ejemplo en responsabilidad social. La propia CaixaBank, pues queda feo que lo diga aquí. No, queda bien. Pero históricamente, no, pero es que siempre lo he dicho, es un modelo bastante claro de cómo se tiene que
implantar la responsabilidad social de manera sostenible a lo largo del tiempo. No es una cuestión de espasmos esporádicos que te dan ataques, ¿no?, de sostenibilidad en la empresa, sino que es un ejemplo paradigmático de empresa, de compañía, que lo ha hecho bien desde hace muchos años, especialmente en los temas de integración social, de inclusión social en todos los términos de personas en vulnerabilidad y en otras muchas políticas. También tenemos Difrimur, por ejemplo, que también nos acompaña hoy, que es un ejemplo en términos medioambientales de todas las políticas que llevan en los últimos años también. Quizá pedirte nombres de empresas ha sido ponerte en un apuro, pero... Puedo seguir, no hay problema, ¿eh? Claro, claro. Pero bueno, ahí tenemos Estrella de Levante, por ejemplo, que también ha sido siempre, ha tenido una trayectoria medioambiental muy interesante, pero últimamente con la fundación pues también están haciendo... Pero estamos hablando de grandes empresas. ¿La pequeña empresa está dando ese paso para formar a sus responsables o a ellos mismos? Depende de la exigencia de los grupos de interés, ¿no? Vale. Y también de la inquietud de las personas. Nosotros en el máster de RSC lo que más tenemos son preguntones, porque tenemos como alumnos principalmente y alumnas aquellos que en su empresa preguntan y dicen, oye, ¿qué vamos a hacer con esto de la RSC? Te ha tocado, ¿no? Y por eso, gracias a eso, seguramente tenemos grupos muy unidos, muy dinámicos, porque es gente con un carácter especial. Por un lado son inquietos y por otro lado también, en cierto modo, son buena gente, son responsables, ¿no?, porque se han preocupado de implantar este tipo de políticas. No sé si fue tu caso, pero... Pero no hemos venido a hablar de mí. Pero bueno, sí. pero bueno, también han creado ahora la asociación Más RSC precisamente por las ganas que tenían de conocerse entre las distintas generaciones del máster de RSC, una asociación bastante dinámica. Y bueno, también tenemos muchas empresas pequeñas, volviendo ¿Sí? un poco a la... Sí, sí, de hecho también va por sectores, por oleadas, ¿no? Pues ahora viene el sector, por ejemplo, de las especias, el sector primario. Ajá. Pues empiezan poco a poco y... Vamos a llegar al cierre y efectivamente aquí pues cada uno está pensando en su propia compañía, cómo lo aplica, cómo trabajan en su día a día, cómo lo cuentan. Y en el cómo lo cuentan, yo como medio de comunicación muchas veces me encuentro con que cuánto de lo que me cuentan realmente es tangible y es real. De todo el estudio que se hace cuando alguien tiene a un responsable dentro que se dedica a medir esos impactos en todos sus grupos de interés, habrá resultados que no sean muy positivos, pero esos nunca trascienden a los medios de comunicación. Y esto es una pregunta que pregunto yo directamente. Sí, bueno, la comunicación de la RSC es un tema de lo más... ¿Debe ser pública o privada? Es decir, ¿debe ser pública para que llegue a todos los grupos de interés que estén interesados en hacerlo o es más un examen de conciencia, por así decirlo, con el que luego tomar cartas en el asunto? ¿Qué opinas tú? Es una opinión. Bueno, hay un artículo 1 que es que las empresas en general tienen que hacer las cosas bien, ¿no? Después de hacer las cosas bien, tienes que ver cómo las tienes que contar. Hay una serie de reglas de comunicación que son básicas o elementales. Uno es la proporcionalidad, es decir, que comuniques primero lo que es y segundo en la proporción que merece. Y hay una serie de condicionantes que hacen que esta comunicación tenga también efectos más positivos o a veces se atribuya por parte del receptor de la información de forma negativa. Por eso hay que ser muy prudente en la comunicación porque, por definición, las empresas siempre están bajo sospecha de que están contando algo pero están haciendo otra cosa. Dicho todo esto, hay que comunicar lo justo y, ante la duda, poco. No estoy totalmente de acuerdo con lo que se dice de que lo que no se cuenta no existe. Lo que no se cuenta existe. Y la mayor parte de las empresas se conocen por su comportamiento, más allá de que tengan mucha preocupación por comunicarlo, ¿no? Pasa igual que las personas. Tú tienes la opinión de una persona por su trabajo, por sus hechos, por lo que va haciendo día a día y no tanto por lo que va diciendo, porque todos conocemos personas que hacen muy poco y parece que hacen mucho cuando los oyes hablar, ¿no? Y las empresas pues pasa lo mismo.
De tal manera que sí, que hay que comunicar, pero con mucho cuidado, de forma proporcionada y, sobre todo, lo más importante es hacer las cosas y hacerlas bien, incluso tu trabajo, porque en muchas ocasiones lo que se habla del greenwashing es intentar compensar con comunicación de RSC lo que no estás haciendo bien en tu trabajo diario. Seguramente lo más importante es hacer tu trabajo diario bien hecho y a partir de ahí pues comunicar como... Bueno, en el máster contamos muchas claves, ¿no? Pero... Por último, y esta sí que cerramos, hemos hablado del sector privado, pero hablemos del sector público. Pese a que hemos visto algún ejemplo, como en el Ayuntamiento de Murcia, en el que efectivamente han hecho un informe, ¿crees que será en algún momento, igual que se exige a la empresa privada, generar un informe de impacto de lo que supone su día a día en sus grupos de interés al sector público, a la política? ¿Lo ves necesario? Sí, bueno, eso pasará. Es decir, que igual que las instituciones públicas han pasado de no rendir prácticamente cuentas a ahora exigirles transparencia en todos los actos que realiza, de contratación pública, etcétera, etcétera, también tendrán que reportar, seguro, más bien pronto que tarde, todo lo que hacen en políticas sociales y medioambientales. En el caso de la región de Murcia, seguramente ayudará mucho la estrategia, la segunda estrategia de RSC, que ha dicho la consejera que se va a poner en marcha, en la que hemos tenido la oportunidad de participar y en la que confiamos en que tenga muy buenos resultados. A nivel local, de la administración de ayuntamientos, también se han hecho bastantes iniciativas en términos de responsabilidad social y particularmente en temas medioambientales. Aparte del Ayuntamiento de Murcia, está el Ayuntamiento de Molina, de Lorquí, de Alcantarilla, ahora en Lorca también. Y bueno, es una administración necesaria en la medida en la que, bueno, la más próxima al ciudadano y en la que más también puede trabajar para concienciar y para que este término de responsabilidad social o de sostenibilidad llegue a todos los rincones, ¿no? Y seguramente dentro también de poco el ciudadano empezará a valorar que su ayuntamiento, que su comunidad autónoma también se implique en temas medioambientales porque es necesario. Esto de la sostenibilidad es cosa de todos. En todo, sí, en todo, en general de responsabilidad social, ¿no? Pero aquí la clave es que todos tenemos un papel, las empresas tienen un papel, las instituciones públicas también y los ciudadanos a nivel individual también. O sea que es importante. Gino, seguramente me he dejado muchas cosas importantes en el tintero, pero es cierto, yo más. pero es cierto que el tiempo también es el que tenemos. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti. Quizá con un foro como el que tenemos delante hay algo que, no sé, un titular que tú les darías a todos los empresarios. Nos quedamos con el que hay que hacer las cosas bien, el punto 1.1. Sí, me va a permitir un matiz porque en el origen de la responsabilidad social había una responsabilidad económica, social y ambiental. Y estamos hablando de los años 60, 70, se decía que la más importante de las tres era la económica, en tanto en cuanto la principal responsabilidad de una empresa era hacer bien sus productos y servicios y cobrarlos a un precio justo, ¿no? Eso, en los últimos años, se ha ido dejando un poco de lado con el término ESG, porque se habla de la gobernanza, pero se nos ha olvidado que seguramente lo más importante es hacer las cosas bien. Ahora bien, a las empresas hoy, seguramente esta proporcionalidad de los términos haya cambiado, ¿no? Pero me quedo más con el titular de que tenemos que construir camino. La responsabilidad social es un camino. No hay ninguna empresa 0% responsable ni 100% responsable. Pero sí hay grados que son los que tenemos que concienciarnos de que tenemos que tener un plan. Que cada empresa tiene que tener un plan y ir avanzando. Perfecto. Pues muchas gracias.